Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mario Martínez y el día de hoy voy a exponer acerca de mi proyecto final de biomecánica, el cual se trata de explicar un poquito los ejercicios de un deporte de mi elección. En este caso yo elegí el deporte de la natación y bueno, muy bien, ahora pasamos a la explicación del video. Lo primero que vamos a ver aquí es un clavado que nada más es para ejemplificar, no es parte del, la, del ejercicio, solamente es para ejemplificar cómo se entra al agua. Luego podemos observar una pequeña flecha, que esto sí es parte del ejercicio de mariposa. Aquí, como podemos observar, tenemos los brazos en posición de flecha y estos, al igual que la cabeza y el miembro superior, tienen que estar fijos. Lo único que se está moviendo, y como lo podemos apreciar aquí, es los miembros inferiores, ¿sí? Desde abdomen hasta pies, ¿sí? En un momento voy a explicar cómo son estos movimientos y sus fases. En un tercer momento observamos ahora sí el estilo de mariposa. Si lo repetimos, podemos observar que tenemos una fase en la que la cabeza sale primero, si luego salen los brazos, entra la cabeza primero y luego entran los brazos, ¿ok? Hacemos un movimiento de elevación de brazo, elevamos el brazo, lo pasamos hacia anterior y descendemos, ¿ok? Y bueno, aquí nos vamos a ir fase por fase, nos vamos a ir explicando. Por ejemplo, en esta fase de flecha, se los voy a poner en cámara lenta, aquí podemos observar cómo el miembro inferior, lo que son glúteos, piernas, abdominales, pantorrilla y pies, son los que hacen todo el movimiento. El miembro superior logra hacer un pequeño movimiento, pero ahí de hecho es erróneo, no debería de estar. Y bueno, vamos a enfocarnos en la fase número 1, en la fase inicial, que sería esta. En esta fase podemos observar una estabilidad de el miembro superior, así que estaríamos usando la cadena estática, ¿sí? La cadena estática de miembro superior, el cual nos establece que se utilizan las fascias cervicales, las fascias del trapecio, fascias deltoideas, fascia braquial, aponeurosis antebraquial, aponeurosis de los dedos y aponeurosis palmar, ¿sí? Esta nos va a hacer que nuestros músculos estén estáticos por el tiempo requerido. Muy bien, y luego pasamos a una de las fases intermedias. Bueno, no es cierto, seguimos en la fase inicial porque es parte de la primera fase, ¿ok? Y tenemos el movimiento del miembro inferior haciendo un movimiento, esta oscilación, ¿sí? Entonces tenemos que estamos utilizando la línea frontal posterior y la línea frontal superficial. Perdón, la línea posterior superficial y la línea frontal superficial, ¿sí? En esta nos establece que vamos a activarla al momento de hacer flexión. Bueno, vamos por partes. La línea frontal superficial es toda esta parte y vamos a activarla al momento de hacer flexión, ¿sí? Aquí se está estirando la parte posterior, ¿sí? Y la línea posterior superficial es la que va por toda nuestra espalda y recorre hasta las pantorrillas, y esta se activa al momento de hacer extensión, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos haciendo este movimiento, se están activando ambos cadenas musculares, ¿sí? Se activa la línea frontal superficial y la línea posterior superficial, ¿sí? Muy bien. También podemos tomar en cuenta la cadena muscular de flexión del miembro inferior, el cual nos dice que viene desde psoas ilíaco, pasa por el gemelo superior, obturadores, semimembranoso, popliteo y llega hasta el extensor largo de los dedos, flexor corto del primer dedo, cuadrado plantar. Así como lo podemos ver aquí en esta imagen, evidentemente se están moviendo todas estas estructuras.
En la fase de balanceo, que ya es al momento de hacer este movimiento de mariposa, podemos observar que en una primera instancia se utilizan los músculos del miembro superior. Al mismo tiempo en el que hacemos este tipo de movimiento, también estamos haciendo los otros movimientos que ya vimos, ¿sí? El movimiento de mariposa consta de una coordinación entre miembro superior y miembro inferior. Al momento en que tú sales al agua, esto desciende, pero tú tienes que ir en conjunto. Baja cabeza, sube trasero y piernas. Sube cabeza, baja piernas y pies, ¿ok? Tienes que estar haciendo este constante movimiento. Imagínense que aquí está mi cabeza y acá están mis pies, ¿sí? Entonces, al momento que tú entras al agua, tienes que hacer todo esto, ¿ok? Imagínense que este es el movimiento que se tiene que hacer. Entonces no podemos solamente enfocarnos en esto como si la parte inferior no existiera, porque es un conjunto. Todo tiene que ir en constante movimiento. Entonces, bueno, pero como ya lo explicamos como en la fase inicial, vamos ahora a explicarlo en la fase intermedia o de desplazamiento, que sería este primer movimiento, que lo podemos tomar como la línea frontal superficial de los brazos y la línea la línea posterior superficial de los brazos, el cual consta de esta parte de aquí y la parte trasera, ¿ok? Esto se activa al momento. La frontal superficial de los brazos se activa al momento de acercarlos hacia la línea media, y la posterior superficial es acercándola, pero en extensión de brazos, ¿sí? También podemos tomar en cuenta la cadena muscular de apertura y cierre de miembro superior, ¿sí? Ambas se parecen, pero tienen diferentes músculos, evidentemente, porque no son los mismos movimientos. En la cadena de apertura tenemos que los músculos que se utilizan son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, deltoides, supinador largo, supinador corto, abductor, aductor del meñique. Y en la cadena de cierre, que es esta de acá, tenemos que se utiliza el subescapular, redondo mayor, deltoides anterior, ya ven que aquí se utiliza este movimiento, aquí ya vamos cerrando, pronador redondo, anconio, pronador cuadrado, oponente del pulgar y aductor del meñique, entre otros, ¿sí? Y por último vamos a ver, bueno, creo que ya me estuve adelantando, esto ya lo expliqué. Es un movimiento en conjunto, todo esto es en cuestión de segundos, entonces es por eso que la cadena de apertura y de cierre, ambas son instantáneas, ¿sí? Entonces es por eso en estas imágenes podemos observar cómo se hace la apertura y finalizamos con un cierre, que sería la fase final. Aquí les vuelvo a dejar la cadena muscular y bueno, en un momento voy a explicar los músculos que se utilizan. Muy bien, y por último tenemos lo que son los músculos implicados en estos movimientos, y vamos a clasificarlos como agonistas, antagonistas y sinergistas, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar con la fase inicial, que es esta de aquí, y los músculos agonistas que se utilizan, yo los clasifiqué según su contracción, ¿verdad? Entonces, si se contraen, esos van a ser los agonistas. Si se estiran, van a ser los antagonistas, y los sinergistas son los que nos van a dar la estabilidad en el movimiento. Entonces, bueno, los agonistas en la fase inicial yo consideré que pudieran ser abdominales e isquiotibiales. Los antagonistas, aquí los estoy señalando, los antagonistas dorsales y cuádriceps. Y los sinergistas tenemos bastantes porque nos ayudan a mantener la postura de la flecha. Entonces podrían ser oblicuos, serrato mayor, paravertebrales, que son muy importantes de hecho para mantener la postura del cuello, deltoides y trapecio. Muy bien,
seguimos a la fase de balanceo. En esta fase los músculos agonistas los consideré y son bastantes porque se utilizan muchos músculos. Son trapecio, tríceps, paravertebrales y deltoides en su porción posterior, perdón. Y los antagonistas serían abdomen, bíceps y esternocleidomastoideo, ¿sí? Los de acá nos ayudan a que los paravertebrales se contraigan, ¿sí? Sinergistas, oblicuos, dorsal ancho y recto anterior del cuádriceps, porque tenemos que mantener, recuerden, la postura de las piernas igual al mismo tiempo en el que sacamos el torso, ¿sí? Y en la fase final, ya cuando vamos aquí entrando, ¿sí? Como se pueden observar, estoy contrayendo abdomen. Y bueno, también para volver a iniciar la fase de balanceo, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces aquí contraemos bíceps. Bueno, los agonistas, pectorales, serrato mayor, deltoides anterior y bíceps. Antagonistas, trapecio, tríceps, deltoides posterior y dorsal ancho. Como sinergistas, abdomen y paravertebrales. Y bueno, esto es todo de mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.